Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El caso de la jueza María Lourdes Afiuni es uno de los casos más emblemáticos de presos políticos durante estos 20 años de chavismo. No podemos olvidar, en el año 2009, con todas las acusaciones que se levantaron sobre la jueza luego de que se revocara la prisión del banquero Eligio Cedeño. Estuvo detenida la jueza María Lourdes Afiuni incluso en el INOF, acá en Venezuela, y en el año 2011, caso largo, fue beneficiada con una medida cautelar por razones humanitarias, lo cual le envió a su casa, ¿no?, a cumplir arresto domiciliario. Bueno, pasaron 8 años hasta que en 2019 sale una sentencia del TSJ donde se ratifica o se pone en relieve la condena de 5 años de cárcel a la que se le otorga a la jueza María Lourdes Afiuni, y que el día de ayer nos hemos enterado por la prensa local que ha sido ratificada dicha condena contra la jueza María Lourdes Afiuni por nada más y nada menos, y por aquí vamos a arrancar con su hermano que ya está en la línea telefónica, por este famoso delito de corrupción espiritual, además de otros tantos, ¿no? Pero corrupción espiritual aparece como el delito más llamativo de los que se imputan a la jueza María Lourdes Afiuni. Nelson Afiuni está con nosotros en la línea telefónica. Nelson, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos. ¿En qué situación está actualmente el caso de la jueza María Lourdes Afiuni? Es un caso complejo de entender por los ires y los venires que ha tenido, los vaivenes, y además esta ratificación de una condena que habría salido en el año 2019 por, entre otras cosas, asociación para delinquir. Bueno, el año pasado salió en sentencia de primera instancia que mi hermana es culpable de corrupción. Ponen espiritual porque resulta que en el 2010, en la audiencia preliminar, la fiscalía admitió que no hubo pago ni promesas de pago. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que inmediatamente a los días, la Luis Ortega Díaz, que era fiscal general en esa época, para poder seguir complaciendo al difunto Chávez y mantener presa a mi hermana, tenía que inventar algo, porque si la acusación de corrupción no es válida, necesitaba algo. Entonces hizo una rueda de prensa con unos libros y llegó a determinar que mi hermana sintió placer al dar esa medida cautelar. Uh-huh. Y por ende es corrupción espiritual. Y así mismo quedó sentado en el expediente. A los pocos días el gran jurista Arteaga Sánchez, uh-huh, dio una rueda de prensa también diciendo que era una corrupción espiritual, porque si alguien la mantiene presa por corrupción y no hay ningún beneficio monetario, ninguna promesa de pago ni nada, y bueno, y así se alargó esto hasta el 2019, desde el 2010 hasta el 2019, donde la condenan a 5 años de cárcel. Uh-huh. Ella estuvo ya un tiempo determinado en prisión, luego estuvo en la casa por cárcel. Así es. Y nosotros, después de esta condena en primera instancia, mi hermana con sus abogados hace una apelación, pues, en segunda instancia, para la apelación de esa incongruente sentencia de 5 años de cárcel. Y bueno, y nos enteramos vía sábado, salió que desestimaron todo el trabajo que se hizo de apelación, fue desestimado, y que ratifican la condena de 5 años de cárcel por corrupción. Mucha gente en Twitter me pregunta, pero en la sentencia, ¿cómo es eso? Yo le dije, bueno, pero es que si tú que estás acusado y condenado a 5 años en una corrupción donde la misma fiscalía dice que no cobraste y ni tuviste promesas de pago, es una corrupción espiritual, pues. O sea, y ahí se basó Luis Ortega Díaz en ese momento. Claro.
Y bueno, y Ahora, seguimos en la batalla, pues. Así es. Seguimos en esta Ahora, batalla porque no... O sea, vamos a seguir luchando y metiendo recursos, Claro. pero imagínate tú cómo se puede pelear contra un régimen que te domina todo el sistema judicial y tiene los jueces a su comodidad. Ujú. Porque en el momento Claro, que no le Nelson. gusta un juez, hace lo que Nelson. hicieron con mi hermana, la jueza Fiuni. Sí. Nelson, te saluda Daniel Lara Faría. Fíjate algo, Nelson, en cierto sentido tienes razón cuando indicas que el régimen controla los jueces, la fiscalía, la defensa pública y el Tribunal Supremo hace las leyes, etcétera. Pero lo que no pueden controlar y no han podido controlar todavía es el sentido lógico que una sociedad puede encontrar a las cosas. Y el sentido lógico, cuando se aplica a lo que está ocurriendo con tu hermana, la jueza Afiuni, termina obligando a que uno haga algunas preguntas. Bueno, resulta ser que tenemos, según que le causó placer, es decir, ella no es corrupta porque ella quería hacer algo, pero ese algo no la enriqueció, pero entonces sigue siendo corrupta, entonces corrupta por placer. Que parece una cosa un poco sórdida, ¿no? Que nada más se le puede ocurrir a alguien como Luis Ortega. Pero luego está el tema de la corrupción espiritual como concepto. Entonces uno no sabe si de lo que estamos hablando es en realidad de un verdugo espiritual que desde el más allá mantiene a Luis Ortega Díaz persiguiendo. O sea, pareciera que el espíritu de Hugo Chávez es el que está persiguiendo a María Fiori desde el más allá. Sí, bueno, exactamente. Resulta que ahora la persona que metió presa a mi hermana, porque como lo estaban comentando, la presa del presidente, porque fue Hugo Chávez el que la sentenció, condenó, de todo, pues. Tal cual. Ya no está presente en el plano terrenal, pero sigue el legado de los demás de seguir haciendo daño. Porque de verdad que no entendemos para qué siguen con esta sentencia, ratificando una sentencia, porque para más broma ha pasado 11 años desde el 2009, ya mi hermana inclusive todavía tiene prohibición de hablar a la prensa, prohibición de usar las redes sociales. O sea, imagínense ustedes, han pasado 11 años de eso y todavía mi hermana tiene prohibición de usar de dar declaración directo a la prensa. Ella no se puede defender a la prensa, pues. Han pasado 11 años. Esto es increíble. Nelson, dos Se cosas. cuenta y jamás lo creerá mucha gente. Dos cosas finalmente. Eso por un lado, 11 años de que arrancó esta película de terror, donde tu hermana estuvo en el INOF, pasó unos vejámenes terribles por todos conocidos, los relató ella misma durante su estadía allí, de agresión física, incluso cosas bien delicadas. Luego a esa casa por cárcel, que es un estatus también terrible. Luego pasaron muchos años de incertidumbre, la aparición otra vez de esta condena y entonces luego la ratificación que le estamos viendo ahora, 5 años. ¿Qué crees tú que media para que el chavismo se haya empecinado tanto con tu hermana? Y lo decimos porque hay casos, claro, en el país que son empecinamiento. Por ejemplo, de los policías metropolitanos también, que tienen más de 14 años detenidos. Obviamente son trofeas de alguien dentro del régimen. En el caso de tu hermana, ¿hay alguien que tú creas que dentro de la nomenclatura dice, es que a la jueza Fiuni ni pan ni agua, nada? Y número dos, estos 5 años no me queda muy claro. ¿Cómo tu hermana va a estar en una situación de casa por cárcel 5 años? O sea, ¿hasta cuándo va a estar tu hermana en esta situación? Que no tengan que cumplir ya más, porque ya ella con lo que estuvo presa y las presentaciones que ha tenido y con el tiempo que ha pasado, porque mi hermana todavía sigue en presentación, mi hermano todavía se tiene que presentar una vez al mes. O sea, ahorita están suspendidas las presentaciones por el problema de la pandemia, pero mi hermana estaba en presentaciones una vez al mes. Ya ella con todo eso ya cumplió la pena. Claro. Ahora, ¿por qué ella está apelando? Bueno, porque ya se sigue defendiendo. Porque le parece absurdo que una condena de 5 años por corrupción cuando no la hubo. Por eso sigue con la pelea. Ese es el estatus, pues, de tratar de mantener su nombre. De hecho, ella, yo creo que la rabia que tiene esta gente es que no han podido conseguirle absolutamente nada. Todavía a mi hermana no la han podido destituir. Mi hermana todavía es juez titular. Importante. Sí, todavía es juez titular, no han podido destituirla. Yo creo que esa es la rabia, que no pudieron conseguirle, pero nada, en absoluto. Claro. Y esa es la rabia que tiene esta gente. Claro. Nelson, te mandamos un abrazo. Gracias por atender nuestra llamada esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, ¿vale? Por estar siempre pendiente de ella. Gracias a Nelson Afiune, hermano de la jueza María Lourdes Afiune, la presa personal de Hugo Chávez, la sentenció. Desde el más allá. No, pero sí, claro, pero la sentenció porque eso es importante. Y la sentenció en vivo y en directo dos veces con Luis Ortega Díaz presente. Que fue la que le hizo el mandado luego, porque esa es la Luis Ortega Díaz. El tipo, eso está grabado como Hugo Chávez en Miraflores. Me la pone presa. Decía, de frente a Luis Ortega Díaz. Esa señora va presa. Y hay que aplicarle la pena máxima. Y yo le aplicaría más de la pena máxima porque se lo merece. Eso lo vimos en vivo y en directo. Y esa es la Luisa Ortega Díaz real, no la que anda ahora en tono plañidero. No, la que anda ahora, como diría Sabina, con su frente muy alta, su lengua muy larga. Lo peor es que cuando Juan Guaidó fue a darse abrazo y arrumaco con esa señora en Cúcuta, fue incapaz de recordar a la jueza Fiuri. Y lo hemos visto en la primera foto de ningún miembro de ese gobierno interino. ¿Cómo es? Corrupta por placer. Espiritual. Corrupción espiritual. Estos son corruptos por placer, pero cobran. Estos sí se lo llevan. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes